condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y él sabía que no iba a ser fácil. Él sometía su voluntad a Dios. Entonces, como dice Pablo, él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No era fácil, no era la decisión más bonita, sino que estaba diciendo: yo acepto hacer la voluntad de Dios, cumplir el plan por el cual Dios me puso y me trajo aquí a la tierra, que era salvarnos, que era ocupar nuestro lugar, que era pagar la deuda por el pecado que nosotros no podíamos pagar. Y Jesús no fue obligado, Jesús lo hizo voluntariamente. Y aunque su carne, cuando estaba en el monte Getsemaní, él ya podía agonizar y sentir todo lo que estaba por venir, su corazón sintiendo ya todo ese dolor que estaba a punto de sufrir. Sin embargo, él se estaba humillando y se estaba rindiendo y se estaba haciendo obediente. ¡Qué maravilloso ejemplo! Pedro decía más adelante que debemos seguir sus pisadas. Y Pablo dice: haya pues ese mismo sentir en su corazón. El mayor sentimiento era hacer la voluntad de Dios. Lo que dominaba su voluntad, aunque el sufrimiento estaba, aunque la preocupación por lo que le esperaba estaba, porque él fue a orar, así que fue a buscar fuerzas para poder pasar ese momento, pero a la misma vez el sentir de él de hacer la voluntad de Dios era superior. Maravilloso ejemplo. Haya ese mismo sentir. Es decir, nosotros debemos mirar a Jesús y saber que a nosotros no nos tocó pagar el precio por el pecado, el precio mayor, porque Él ya lo pagó. Y eso nos tiene que dar a nosotros la fuerza para que nuestro sentir se vuelva como el de Él. ¿Cuál? El de hacer la voluntad de Dios por sobre todo sentir, por sobre todo otro sentir, otro sentimiento, otro deseo que usted tenga y que yo tenga. El mayor deseo, el mayor sentimiento, lo que tiene que primar en nuestra vida, lo que tiene que ser más fuerte en nuestra vida es hacer la voluntad de Dios, es someter mi voluntad, es obedecer a Dios, más allá de mi pensamiento, de lo que yo veo, de lo que yo estoy viviendo, de lo que yo pienso. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo tendrían que ser? Necesito obedecer y seguir sus pasos y hacerme obediente como Él lo fue, porque es el mejor camino, es el camino que Él nos trazó. Sin duda que no nos va a tocar la cruz porque Él ya la pagó, pero nos dejó un camino trazado, el cual nosotros debemos tratar de pisar sobre esos mismos pasos. Y uno de esos pasos se llama obediencia, entrega, someterse. Y la obediencia se da más allá de todo, más allá de todo. La obediencia tiene que estar por encima. Nuestra obediencia a Dios tiene que estar por encima. Muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, cuando no queremos explicarle tanto o cuando ellos no entienden muchas veces porque son chicos, por qué no deben hacer ciertas cosas. Y nosotros le decimos, lo que tenés que hacer es hacerme caso. Te va a ir bien si me haces caso. Y lo mismo Dios nos dice a nosotros, que somos tan pequeñitos, que podemos ver tan finitamente las cosas. Dios nos mira y nos dice, la obediencia te va a bendecir. Si me obedeces, si oyeres mi voz y me obedeces, te va a ir bien.
pero yo quiero saber por qué, pero yo quiero saber cómo vas a hacer, pero yo quiero saber, la Biblia dice, creedme. Y la fe demanda a la par la obediencia, hacerle caso a las formas, a lo que Él estableció para nuestras vidas. Obediente hasta la muerte se hizo Cristo. Nos habla de un Dios que no deja nada a medias. Nos habla de que Jesucristo vino a hacer una tarea y la completó. Fiel, fiel, fiel. Tal vez nosotros no podamos alcanzar las cosas que alcanzan otros o llegar a lugares donde llegan otros y que vemos que avanzan, pero lo que nosotros no podemos dejar y sí podemos hacer es mantenernos fiel en obediencia a Dios. Y eso no es tarea simple mantenerse fiel. Mantenerse fiel es la meta mayor, tiene que ser la meta mayor de un cristiano. La Biblia dice que el que permaneciere fiel será salvo. Muchos arrancan la carrera creyendo y sí, yo quiero hacer, a mitad de carrera se les va la fuerza, a mitad de carrera ya no les gusta mucho, a mitad de carrera ya empiezan a cuestionar hasta que abandonan. Pero esta carrera es de los que no abandonan. A pesar de las dolencias, a pesar de las aflicciones, siguen confiando, siguen creyendo, siguen sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios, porque saben que Él no deja nada a medias. Esa tiene que ser nuestro mayor impulso. Dios completa su obra. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra la va a completar. Y esto lo vemos en Cristo. Cristo fue obediente hasta la muerte. No llegó solamente hacia ese monte Getsemaní a decirle, Señor, haz tu voluntad. Él fue mucho más allá. Él llegó hasta la cruz, hasta que la última gota de sangre fue derramada. Él se hizo obediente hasta la muerte. Aún a pesar de las dificultades y de los sufrimientos y de la oposición y de la maldad que se manifestó en la última etapa de su caminar en obediencia para cumplir el plan de Dios. Y si nosotros pensamos que a nosotros nos tocó algo terrible, a Él le tocó el sufrimiento mayor. Y muchas son las aflicciones del justo, sí, pero de todas ellas le librará Jehová. Y nos tenemos que alentar con esas palabras y tenemos que alentarnos con que Jesucristo, con que Dios es un Dios fiel. Él no deja nada a mitad de camino. Él no deja nada a medio hacer. ¿Cuántos de nosotros comenzamos a veces algo y por diferentes circunstancias de la vida, de tiempo, nos quedó a mitad? Piense cuántas cosas quedaron a mitad. Y pensamos que Dios es así con nosotros. Bueno, Él comenzó, pero tal vez está trabajando en otro. No, Dios no es así. Dios continúa trabajando en nosotros. Dios no nos abandona, no abandona su obra en nosotros. Siga creyendo, siga sometiéndose a Él, siga avanzando, siga aprendiendo de Él, siga dejándose enseñar por Él, porque Él todavía está trabajando en usted. Todavía está trabajando en mí. Él no me soltó. Él está haciendo una obra cada día. Cada día Él mejora nuestras vidas. Cada día Él me santifica. Lo de ayer ya pasó. Hoy hay algo nuevo que Dios está haciendo. Y hoy tengo que nuevamente someter mi voluntad a ese Dios que es tan fiel, a ese Dios que no desiste, pero yo fallé, pero me equivoqué, pero dudé, pero resbalé. Tranquilo, Dios no olvidó ni abandonó la obra en usted. Dios es fiel.
Él la va a completar. Siga confiando en esa palabra. Líbrese de todo peso. Pídale perdón al Señor si tiene que pedirle perdón. Suelte todo lo que tenga que soltar. Abra sus oídos, abra sus ojos y déjese llevar en el camino que Dios lo quiere llevar. La obediencia es el camino de la libertad. La obediencia es el camino de la bendición. La obediencia es el camino de la salvación. Necesitamos sentir como Cristo y someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, someter nuestra forma a la forma de Dios. ¿Cuánto nosotros nos dolemos cuando queremos ayudar a alguien? Y a veces nuestros hijos, nuestros familiares cercanos, nuestro esposo, nuestra esposa, la esposa, y le queremos ayudar, pero la persona no quiere aceptar, no quiere entender, le cuesta ver. Y uno ahí se cansa y se aflige. ¿Y cómo va a ser esto? Tranquilo. Vaya y corra a Dios. Corra a Dios y sométase usted a Dios. Si no puede hacer que el otro cambie, tranquilo. Es normal. No podemos cambiar a nadie, porque ni siquiera nosotros nos podemos cambiar a nosotros mismos. Lo único que podemos hacer es someternos a Dios y que Dios cambie nuestro corazón, que Dios haga cosas nuevas, que Dios nos meta en nuestro entendimiento las formas correctas. Tenemos que entender que hay muchas cosas que hacemos, que decimos, caminos donde andamos que no son los de Dios y que Dios nos quiere enseñar y nos quiere mostrar, pero para eso necesita a una mujer, a un hombre que esté dispuesto a obedecer, a escuchar y hacer caso, a escuchar y hacer caso, a escuchar y a cambiar, a escuchar y a recibir. Aleluya. Dios en su gran amor envió a Jesús. Y Jesús cuando miró Jerusalén, Él lloró. Él los veía dispersos. Él los veía andando cada uno en su propio camino. Y Él los quería juntar, Él los quería ayudar, Él les quería mostrar que Él era el camino. Que en Él estaba la vida, que en Él estaba la bendición, la salvación. Pero ellos necesitaban verlo a Jesús como el Salvador. ¿Cómo lo estamos viendo a Jesús hoy en nuestras vidas? ¿Cómo está Él? ¿En qué lugar de nuestra vida está puesto Él? Él es nuestro mayor consejero. Él es a la persona a quien acudimos primero para decidir, para cambiar, para mejorar, para toda nuestra vida. ¿Cuál es nuestra actitud? Haya ese sentir, decía Pablo, que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, Él no se aferró a su posición para librarse, para no atravesar, para no pagar. Él amó de tal manera que se entregó por completo. Y nosotros, ¿cuántas veces somos tan egoístas? ¿Cuántas veces no permitimos que Dios toque áreas de nuestras vidas? No le queremos entregar a Dios todo y Él se dio por completo. Nos aferramos a nuestras formas. No, pastora, yo acepto esto y lo otro, pero esto no. Hasta ahí voy, todavía me cuesta. Haya ese sentir que hubo también en Cristo, que fue ese sentir que trajo la salvación no solo para el pueblo de Israel, sino para el mundo entero. Una persona
que se someta a la voluntad de Dios. Una sola persona dispuesta a agradar a Dios puede ser el canal de bendición para toda una familia. Puede ser el canal de bendición para todo un trabajo, puede ser el canal de bendición para muchas personas. Una persona que esté dispuesta a aceptar el plan de Dios para su vida, a cambiar su forma de vivir de acuerdo a lo que Dios está estableciendo para él. Queremos la bendición de Dios, queremos la salvación para nuestra familia, queremos las cosas buenas que nos vengan. Necesitamos hacernos obedientes. Necesitamos obedecer. Obedecer es escuchar, aceptar, recibir y poner por obra. Escuchar, aceptar, recibir y poner por obra. Hay áreas en nuestra vida que necesitamos tomar esa actitud obediente. Y esas áreas son las que Dios quiere cambiar, mejorar, bendecir, transformar. Aleluya. No solo en nuestras vidas, en nuestro hogar. Él no abandonó su tarea con nosotros porque Él no abandona su trabajo. Él lo completa. Nosotros nos vamos. Nosotros desistimos. Pero el pastor Jimmy decía, si tú no te rindes, Él no se rinde. Así que no te rindas. Si ayer fuiste obediente un poquito, hoy es hora de hacerte un poquito más obediente, un poquito más someterte a Dios y comienza a entregar cada área de tu vida a Dios y comienza a ver cómo Él comienza a transformar todo. Comienza a hacer cosas buenas, comienza a llenarte de amor, de gozo, de esperanza, comienza a prosperar tu hogar y tu familia. Necesitamos obedecer, hacernos obedientes. Nadie te puede obligar. Cada uno necesitamos tomar la decisión de ser bendecidos por Dios y de ser obedientes a la voz de Dios. Ese es el mejor camino, el camino que Dios nos trazó. El camino a la cruz no es un camino hoy para nosotros de dolor, es un camino de libertad, es un camino de salvación, es un camino de perdón, es un camino de bendición. ¿Cuántos hoy nos hacemos obedientes? Corremos a la cruz y recibimos de lo que Cristo conquistó en aquel lugar.